Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Tema 15.3. Este podcast va con la pretensión de hacer la vida un poquito más fácil a los estudiantes de segundo de bachillerato. Aunque hoy también me quiero acordar de los opositores, que hace tiempo que no les saludo y que también, madre mía, lo que tienen encima los opositores. Un abrazo a todos ellos que, me alegra mucho cuando me escribís y me decís que estos audios os están ayudando. Este podcast también va por vosotros. Os deseo lo mejor y muchísimo ánimo. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los principales acontecimientos históricos que van desde 1902 a 1931. Miren, una época muy interesante, una época apasionante, y no entiendo por qué en los libros de historia no se le presta la suficiente atención, porque pasaron cosas de las que, podemos extraer conclusiones muy interesantes. Empecemos. En 1902 Alfonso XIII es coronado rey. Y miren, en perspectiva podemos decir que esa época que empieza en 1902 hasta 1912 es una época, diríamos que de esperanza. Es una época, fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque casi en estos años se llevan a cabo las reformas que eran necesarias para España. Fue una época en la que los políticos toman conciencia de que hacían falta cambios y, se ven en disposición de hacer esos cambios. Al menos lo intentan. Fue una época de reforma, o por lo menos de intento de reforma. Pero como suele pasar en nuestra historia, por desgracia, esas reformas acabaron frustrándose. Y es que hemos dicho que de 1902 a 1912 hay un intento de reforma, un periodo de reforma, un periodo donde se revisan las políticas. Y aquí va la primera pregunta del programa. ¡Ay, cómo me las digas! Miren, dijimos que en 1898 se vive el desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hay el sistema de la restauración entra en crisis y surge, y aquí va la pregunta, surge un movimiento intelectual que dice, deberíamos ponernos las pilas. Surge un movimiento intelectual que empieza a cuestionar todo lo que está pasando. Hay un movimiento intelectual que dice, deberíamos hacer algo. ¿Y cómo se llama ese movimiento intelectual? Venga, si está en segundo de bachillerato, espero que ya lo hayas dicho como está en segundo de bachillerato. Y no lo hayas dicho, ¡ay madre! Efectivamente, estamos hablando del regeneracionismo. El regeneracionismo, después del desastre del 98, se empieza a replantear todo lo que estaba pasando en España, por lo menos a nivel político y a nivel social, y plantea una serie de medidas muy concretas y muy claras. Pues esas medidas que surgen con el regeneracionismo llegan ahora a la política. Por eso, de 1902 a 1912, vemos como los políticos intentan, cambiar un poquito las cosas a mejor. Entonces, hemos dicho, primer acontecimiento, en 1902, Alfonso XIII es coronado rey. Y ahora tenemos que de 1903 a 1904 tenemos el gobierno corto de Antonio Maura y de 1907 a 1909 el gobierno largo de Antonio Maura. Antonio Maura era el líder del Partido Conservador. Resulta que en 1897 asesinaron al histórico líder del Partido Conservador. ¿Quién era ese líder del Partido Conservador? Ese histórico líder, efectivamente, Antonio Cánovas del Castillo, lo matan en 1897. Le sucede luego un tal Silvela y entonces llega ya Antonio Maura, que hemos dicho, su primer gobierno va de 1903 a 1904 y luego tiene un segundo gobierno de 1907 a 1909. Pues Antonio Maura intenta lo que él llamó una revolución desde arriba. Intenta reformar su partido, intenta reformar el país. Por ejemplo, aprobó una ley electoral que dificultaba el fraude. ¿De acuerdo? O sea, aquí vemos a un político que es consciente de que la democracia falla bastante, así que esa ley electoral iba con la idea de dificultar o impedir directamente el fraude electoral. Otro acontecimiento muy importante, entre medias de los dos gobiernos de Antonio Maura, en 1906, atención, en la conferencia de Algeciras se acuerda que Marruecos se va a dividir en dos. El sur queda para Francia y el norte queda para España. ¿Y por qué la conferencia de Algeciras nos dan Marruecos? ¿Por qué nos dan el norte de Marruecos a España? Pero si España, ¿por qué Francia e Inglaterra no nos dan
nos dan el norte de Marruecos? Bueno, pues eran para fastidiar a Alemania, para que no se la quedase Alemania, ¿de acuerdo? Decidieron que Marruecos iba a ser una parte para Francia y la otra parte para España, y todo esto fue para meterle el dedo en el ojo a Alemania. Y además, luego por otro lado, el gobierno español vio la entrada en Marruecos como una posibilidad de recuperar el prestigio perdido en Cuba, aunque, bueno, salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor. Y digo esto porque las tribus bereberes nunca dejaron de hostigar a los españoles. Por ejemplo, en 1909 se da el desastre del Barranco del Lobo, donde murieron muchos españoles atacados por las tribus bereberes. Ese mismo año, en 1909, resulta que unos barcos del ejército van a Barcelona a reclutar a nuevos soldados para la guerra de Marruecos. ¿Qué pasa? Que como a la guerra iban los pobres, dicen los barceloneses, no, naranja de la China, no vamos, a la guerra va tu padre. Y entonces empieza en principio una huelga general pacífica, pero esa huelga general deriva en unos disturbios que son reprimidos por el ejército, y estos disturbios duran una semana. Esto es conocido como la Semana Trágica de Barcelona, donde también hubo muchísimos muertos, ¿vale? Y todo empezó por ese reclutamiento de tropas hacia Marruecos. Y bueno, dijimos que el segundo gobierno de Antonio Maura va de 1907 a 1909. Bueno, pues en 1910 tenemos el gobierno de Canalejas. En el Partido Liberal, el líder era Sagasta, que muere en 1903, y ahora en 1910 tenemos al Partido Liberal en el gobierno, en la figura de Canalejas. Y Canalejas también intenta renovar la política. Canalejas también intenta medidas reformistas. Por ejemplo, limita el poder de la Iglesia. ¿Cómo? A través de la ley del candado, que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Por ejemplo, impone el servicio militar obligatorio para todos, porque antes iban los pobres, y es que los ricos, pagando un impuesto, se libraban de ir a la mili. Bueno, pues ahora no, ahora ya todos tienen que ir a la mili. Crea la mancomunidad de Cataluña un poco para intentar satisfacer a los nacionalistas. Y bueno, ¿cómo termina el gobierno de Canalejas? Pues un poquillo mal, termina regular, vamos, que lo matan, a Canalejas lo matan, y con el asesinato de Canalejas aquí termina este periodo de esperanza, este periodo de reforma, termina este periodo donde los políticos intentan, con la mejor intención posible, reformar y regenerar la política, y ya nos volvemos a meter en un charco que sale mal, un charco del que no salimos, ¿vale?, durante décadas. En 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, España se declara neutral, y de 1914 a 1917 tenemos varios gobiernos que se alternan. Tenemos a los gobiernos de Eduardo Dato y el conde de Romanones. Y atención, en 1916 a Romanones no se le ocurre otra cosa que cerrar el Parlamento. Cuando luego llega Eduardo Dato al poder, pues tampoco quiere reabrir el Parlamento, de manera que en 1917 los parlamentarios, atención, se reúnen en Barcelona casi en una especie de parlamento paralelo. En 1917 hay una huelga general, y el gobierno responde declarando el estado de guerra y reprimiendo duramente con el ejército a los huelguistas. Dijimos que la guerra de Marruecos se acaba convirtiendo en un auténtico avispero para España. O sea, Marruecos iba a ser un poco donde se iba a recuperar el prestigio perdido en Cuba. Bueno, pues no, se perdió todavía más prestigio, porque todo estaba saliendo mal. Así que se crea un cuerpo especial, un cuerpo militar especial para luchar en la guerra de Marruecos. En 1920 se crea entonces la Legión. Y en 1921, por una desastrosa decisión de los generales un tanto incompetentes, se produce el desastre de Anual, donde murieron miles de españoles. 1921. Este desastre de Anual da lugar a un proceso de investigación que da lugar a un informe que se llama el informe Picasso, que salpicaba, a altas esferas del ejército y de la política. Ese mismo año es asesinado Eduardo Dato, que era el presidente del gobierno. Y bueno, yo creo que ya el resto de la historia sí la conocen un poco mejor. En 1923 se produce la dictadura de Primo de Rivera, septiembre de 1923. Primo de Rivera establece dos gobiernos. De 1923 a 1925 tenemos lo que se llama el gobierno militar, y de 1925 a 1929 tenemos lo que se llama el directorio civil. Y en 1925 se produce el gran éxito de la dictadura de Primo de Rivera con el desembarco de Alucema, y terminando de una santa vez con la resistencia en Marruecos. En enero de 1930, Primo de Rivera dimite y llega otro dictador que se llama Berenguer,
Y luego llega otro dictador que se llama Aznar. Y en esos meses, desde que dimite Primo de Rivera, la idea era convocar nuevas elecciones para 1931 y se empiezan convocando las elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. ¿Y qué pasó? Pues bueno, ya lo sabemos. En esas elecciones municipales adquieren un carácter plebiscitario en torno a la monarquía. Acaban sacando más diputados los partidos republicanos en las capitales, de manera que eso se interpreta como un no a la monarquía, y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado un poquito con el examen. Ojalá saques la mejor de las notas. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos. Te voy a dejar mis redes sociales en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast, y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.